Al momento de escribir una historia, o incluso antes de empezar a escribirla, cuando apenas estás haciendo los primeros bosquejos o primeros intentos de una escaleta que eventualmente se convertirá en tu historia, es importante que tengas clara una historia de fondo de tu protagonista. Historia de fondo, background o biografía, como sea que tú lo conozcas y le llames. Esta es una herramienta importante y funcional que básicamente te obligará a conocer a tu personaje principal. Pero como siempre lo he dicho, esto no es una regla, simplemente es una herramienta que te puede funcionar o no, pero siempre vale la pena que lo intentes. Y si lo haces, acá te explico de qué se trata. La historia de fondo o biografía debe tener tres elementos clave que definirán al protagonista de tus historias. Estos elementos son la mentira, la herida, el fantasma y el escudo. Te voy a hablar un poco de cada uno de ellos para que lo tengas mucho más claro. Podemos decir que la historia de fondo de un personaje, como la mayoría de los acontecimientos de su pasado, tiene sentido solamente si ese acontecimiento lo ha influido en el presente. Es decir, que será lo que modelará sus actitudes con los demás, sus acciones en ciertas situaciones adversas y en su comportamiento en general. Esto solo tiene sentido si tiene un efecto o una consecuencia en su presente o el presente de la historia que estás contando. Hay eventos traumáticos o trágicos en la vida pasada del personaje que de una u otra manera han influido y contribuido de algún modo a formar lo que ese personaje es actualmente. Es decir, si esto no sucediera así, entonces no lo debes incluir en la biografía, ya que solamente sería algo que ocurrió, un evento más y algo trivial que sucede en la vida de cualquiera. La mejor forma de escribir un drama es a través de los eventos trágicos de tus personajes. Y ojo, el drama puede estar y debe estar en cualquier tipo de historia, sin importar el género que estés escribiendo, ya sea esta una comedia, una ciencia ficción o incluso una historia de terror. No importa, ya que el elemento básico de cualquier ficción es el drama, y eso se logra a través del conflicto. Recordemos que una buena historia debe tener un buen equilibrio con los tres tipos de conflicto, pero este tema lo abordaré en otro video especializado en el conflicto. Básicamente, estos tres tipos de conflictos son el conflicto interno, el conflicto interpersonal y el conflicto de situación. Teniendo un equilibrio perfecto entre los tres conflictos, pues ese es un componente clave para tener una buena historia. O sea que es importante que existan esos tres tipos de conflicto en tus historias y debes mantener un equilibrio balanceado en ellos. Pero de eso ya te hablaré en otro video. Solo debes de tener en cuenta que la biografía o historia de fondo es de donde proviene el conflicto interno del protagonista, que es lo que estamos hablando el día de hoy, donde las situaciones que vive a lo largo de la historia se vuelven más complicadas por su comportamiento, sus acciones y sus demonios internos que no lo dejan en paz. ¿Y cómo es posible modelar el comportamiento de un personaje? Pues aquí es donde te hablaré de estos elementos necesarios en la biografía de tus personajes, que son la herida, la mentira, el demonio y el escudo. Además de darle vida al drama, hay otras dos razones por las que los eventos trágicos o traumas del pasado del protagonista son muy importantes conocerlos e incluirlos en tus historias. La primera razón es que la desgracia inmerecida o las injusticias de la vida nos hace a nosotros como espectadores de cierta manera empatizar con ese personaje y por tanto encariñarnos mucho más con él. Cosa clave para que el espectador esté sin apartar la mirada de nuestras historias ni un segundo. Y la segunda razón es que las historias desafortunadas pues crean a personajes con defectos, seres imperfectos pero perfectos para nuestras historias, ya que es el elemento importante para elaborar uno de los conflictos necesarios en las historias, es decir, el conflicto interno. La herida es aquel evento trágico del pasado del protagonista, que le ha provocado un trauma muy grande en su vida y que ha sido muy difícil de superar. Es ese momento que ha definido quién es el día de hoy. ¿Y por qué es tan importante incluirlo? Pues porque cuando un personaje en su presente
o el presente de la historia que estás escribiendo vuelve a experimentar ese dolor asociado a ese acontecimiento traumático, pues es algo que no quiere volver a sentir y huye de él, provocando distintos comportamientos negativos como el egoísmo, envidias, celos, odio y demás. Es por eso que desarrollan mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa es el escudo, que inconscientemente crea el personaje para protegerse de volver a sentir ese dolor que le causó la primera vez. El mecanismo de defensa es un comportamiento destinado a protegerlo de experimentar dolor emocional. Por ejemplo, un personaje puede distanciarse de la realidad o proyectar ese dolor en los demás, o también puede arremeter agresivamente contra otros, o tal vez puede volverse un narcisista insoportable. Todo ello en un intento grande de evitar el dolor. El problema de los mecanismos de defensa es que tienden a afectar negativamente a las relaciones del personaje. De este modo, podemos decir que el mecanismo de defensa es un defecto moral, algo que puede ser bueno o malo dependiendo del cristal con que se mire. Es un comportamiento negativo que el personaje tendrá que aprender a superar, y precisamente este es el prototipo del arco positivo estándar de todas las historias. Es decir, un personaje que tiene que aprender una lección de vida durante el trayecto de la historia. Y con esto se debe tener mucho cuidado y no debes de caer en la trampa, ya que los seres humanos no cambiamos tan radicalmente en la vida. Los cambios son muy leves y tardan mucho en verse reflejados. Lo mismo que debes hacer con tus historias. Debes evitar los cambios muy extremos si no quieres caer en una historia cursi o de telenovela clásica mexicana. Este acontecimiento traumático del pasado debe atormentar al personaje con la amenaza de su dolor emocional. Por esta razón, de aquí proviene lo que se denomina el fantasma o demonio de su pasado. Es lo que lo ha atormentado desde el suceso traumático. Es algo de lo que no pueden escapar. Y este fantasma o demonio desempeña un papel muy importante en la formación del comportamiento del personaje, de sus acciones, de su interacción con los demás y de la manera en cómo reacciona a las distintas adversidades que le incluirás en la historia. De qué manera las afronta o no, lo que lo convierte en un tipo de trasfondo muy significativo. Además de moldear el comportamiento de un personaje, un acontecimiento pasado puede desempeñar un papel muy importante en la formación de su visión del mundo. Y aquí es donde llega la mentira, que es aquel pensamiento erróneo que se ha formado el personaje durante su sufrimiento hasta llevarlo a crearse una verdad absoluta para él o para ella, aunque sea algo completamente falso. Supongamos que un personaje que hemos creado, su evento traumático del pasado es que un integrante de su familia lo traicionó, y a partir de ese momento ha creado la mentira que utiliza como mantra: nunca se debe confiar en la familia. Aunque eso no sea necesariamente verdadero, sino es la mentira que se creó como escudo para no volver a sentir ese dolor del pasado, haciéndolo desconfiado y egoísta. Este acontecimiento lo atormenta y lo evita a toda costa. Otro ejemplo, digamos que unos superhéroes debían salvar a la familia de nuestro personaje de una situación peligrosa, pero fracasaron o simplemente no les dio tiempo a hacerlo. ¿Te imaginas contar alguna historia de aquellos personajes secundarios o extras de películas de superhéroes que mueren sin compasión y que nadie parece importar? Pues imagina que estés contando la historia de uno de ellos. Después de que los superhéroes no le ayudaron, entonces ahora ese personaje puede adoptar la visión del mundo de que los superhéroes no son realmente héroes. Mentira que tal vez lo puede llevar a convertirse en un asesino por venganza, aunque también puede ser que en el transcurso de la historia aprenda lo que significa realmente ser un superhéroe. Todo depende de lo que quieras contar. Otro ejemplo, supongamos que parte de la historia de un personaje es un rechazo romántico muy fuerte, pues el personaje puede adoptar la visión del mundo de que el amor no vale la pena, y quizás necesite aprender a abrirse de nuevo a las relaciones, cosa que no es nada sencilla, ya que no es fácil superar un trauma. Los antecedentes pueden contribuir en gran medida a definir el comportamiento y la visión del mundo de un personaje, así que asegúrate de que la biografía de tu personaje explique muy bien quién es hoy y en qué se convertirá mañana.
Ahora ya sabes cómo puedes crear una historia de fondo o biografía significativa para tus personajes. Recuerda que no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.